Panem hoy, panem mañana, panem siempre, pero siempre con Katniss Everdeen. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pelifriki y hoy vamos a estar hablando de la película que se ha estrenado en los cines, Los Juegos del Hambre, que es la precuela de la saga que conocíamos, la balada de los pájaros cantores y serpiente. Comenzamos. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Empezar con una de las decisiones que mejor me parece de esa película es que su director sea el mismo director que todas las películas que hemos visto sobre los Juegos del Hambre. Así que ha habido 5 películas, pues 5 veces lo ha dirigido Francis Lawrence, ¿vale? Así que me parece muy bien que la película esté igual hecha que los libros. Yo soy muy fanática de las películas. Voy a retomar para enseñar que yo tengo todos de la edición italiana. Lo tenía normal y al final me compré la edición italiana porque me parece que es una pasada de edición, ¿vale? Yo soy muy, pero que muy fanática de toda la historia de Panem y tengo que decir que yo estoy muy decepcionada, no de la película, sino de la historia en general, porque a partir de aquí yo no voy a decir spoiler, yo voy a entrar todo el rato en lo que más o menos se puede decir sin spoiler, pero evidentemente voy a hacer algunas referencias de lo que sí me ha parecido del libro y la adaptación, ¿no? La diferencia. Y sí es verdad que he echado mucho, pero que mucho de menos a los demás actores. No generalmente en el actor principal en el que está basada la historia, que es Snow, el presidente Snow. Creo que el actor sí lo ha conseguido bastante bien, lo que se le pedía de él, pero sí he echado de menos pues a los demás actores y esto ya creo que es un fallo. Vamos a estar 65 años antes de los Juegos del Hambre que ya conocíamos con Katniss Everdeen y Pita Melá. Y aquí pues vamos a ver cómo es la 10ª edición de los Juegos del Hambre con un joven Snow que tiene que ser mentor de Lucy Gray. Lucy Gray es del distrito 12, recordar que es el mismo distrito de Katniss Everdeen y que vamos a entender el por qué tanto odio del presidente Snow hacia el distrito 12, hacia Katniss Everdeen y vamos a entender alguna que otra cosa. Pero sí me parece que desde el principio, me parece que esto es una historia cerrada, es una historia fantástica, que después de que se dijeran, ok, vamos a hacer del tercer libro 2 partes, me parece que Harry Potter lo llevó mejor, fue en esa época donde Harry Potter lo hizo y luego le siguió pues Crepúsculo y le siguió los Juegos del Hambre, pero me parece que lo hicieron bastante bien, que es una historia cerrada, que es una historia que termina muy muy bien. Entonces la escritora decidió escribir un libro más, que es este, ¿vale? No voy a repetir el nombre millones de veces porque creo que es demasiado largo. Y claro, al acabar el libro tan épico que era el tercero, cuando yo personalmente me leí me decepcionó muchísimo. Entiendo que la precuela era una precuela que realmente nadie pidió, pero que a muchas personas le interesaba el cómo llegó el presidente Snow a ese puesto. Pero es que realmente la pregunta que yo acabo de decir no se contesta en esta película. La película dura casi 2 horas y media, una duración que me parece extremadamente larga y está dividida en 2 partes, al igual que el libro, ¿vale? Lo que es la película está dividida en sí en 2 partes porque hay 2 tonos muy pero que muy diferentes en cada parte de ella. En la primera parte nos vamos a encontrar con la 10ª edición de los Juegos del Hambre y realmente si recordáis en las primeras películas, tanto en la primera como en la segunda, pues vamos a tener ese tono de cómo funcionan las elecciones, cómo es la presentación en el Capitolio y cómo estos tributos se preparan para la cosecha que le toca ese año y vemos evidentemente pues
lo que es los juegos, ¿no? Eso se hace en 1 hora, más o menos. Y yo creo que esa hora está bastante bien. Evidentemente no podemos comparar porque es 65 años antes. Entonces, evidentemente no vamos a poder comparar con lo que ya hemos visto anteriormente porque es una edición bastante modesta, no, el capítulo ha cambiado bastante, es mucho más moderado, no hay tantas vestimentas, tanto maquillaje, los tatuajes, es muy, pero que muy diferente el Capitolio que vemos aquí al que ya tenemos conocido. Entonces me parece que para la historia que está contando, tanto en el libro como en la película, me pareció bastante interesante el ver cómo este Capitolio ha cambiado bastante en estos años, pero sí es verdad que para mí era mucho, pero que mucho más interesante ver otros aspectos de la historia, como la desaparición del Distrito 13 o cómo el presidente Snow, desde el principio hasta el final, se convirtió en el presidente Snow porque tuvo que pisar muchas cabezas para llegar a ser presidente y me hubiese gustado saber qué cabeza pisó más. Evidentemente ya vamos con los primeros peros, ¿vale? El primero es que Jason Schwartzman, el que hace de César, el presentador, pues no tiene ni punto de comparación. A mí es que me encantaba ese presentador, entonces ya íbamos a echar mucho, pero que mucho de menos en falta. Creo que Viola Davis hace muy bien todo lo que hace, entonces creo que aquí encontrarnos con Viola Davis es un plus siempre, al igual que Peter Dinklage, que también me gusta bastante, es su trabajo, pero tengo que decir que sale mucho más en la película que en lo que es el libro, o se han tomado bastante en serio ponerlos porque son 2 estrellas y lo estamos poniendo ahí, pero mi principal problema en toda la película es que tenemos a Katniss Everdeen, que es una pasada, que ella sola es una maravilla de personaje y no tiene nada que ver pues con Lucy Gray, que está interpretada por Rachel Zegler, que recordar que va a ser la futura Blancanieves, y me parece que estaba demasiado sobreactuada, egocéntrica y que no tenía ganas de ver ni su historia ni lo que me quería contar, y esto tiene que ver mucho con la interpretación del personaje, que conmigo no ha conectado nada, ha conectado cero. Tony Blyth hace del joven Jon Snow, creo que hace buen papel, que no lo hace del todo mal y que incluso podemos ver ese proceso, eso de que una persona que es mala, cómo se va evolucionando en la maldad, pero yo sinceramente no veo que esta historia merezca ser contada como el final de una película, porque si nos están dando... Es como, vamos a ver, nos están pasando con todo. Nos están dando los Vengadores, los Avengers, con unas películas míticas, y luego la siguiente me la pones en otro tono y ya es que no es lo mismo, le falta ese toque, y ya saber que es el final de la saga y que no van a hacer ni más libros ni más películas, pues complicado. Entonces la primera parte, como ya he dicho, tiene un tono mucho más interesante, lo de los Juegos del Hambre, y en la segunda parte de la película cambia el tono totalmente porque nos vamos a meter en el Distrito 12. Si normalmente vamos... comparando con otras películas, pues es como si las tonas se hubieran cambiado. El tono de esta segunda parte lo vamos a tener mucho más ambientado en Sin Sajo, la parte 1, mucho más parada. Vamos a tener una historia de amor, una historia de cómo funciona el pueblo y cómo funciona este Distrito 12 y cómo funciona el pensamiento del joven Snow. Yo personalmente creo que hubiese dividido las películas en 2 partes porque es un libro muy extenso, es un libro muy profundo, tanto en pensamiento como en actos, y que aún así me parece que no está acabado. Es una historia que no está terminada de contar, porque como ya digo, me parece muy interesante qué pasó después de lo que ya vemos al final. Nos quedamos en el joven Snow. Tenemos al joven Snow toda la historia y nos quedamos en el joven Snow. A mí me gustaría ver cómo de joven Snow
¿Qué ha pasado en esos 65 años para que esa maldad se haya desarrollado mucho más? Luego son 2 horas y media de película en el que se han metido muchos pensamientos y mucho de la segunda parte de la película, que quizás yo no lo hubiera alargado bastante, porque tenemos el final que se ve que es muy ligero y aún así se han metido cosas que en el libro no estaba. Me parece que es un libro que ahí le faltaba bastante, aquí como que se ha intentado aligerar todo el proceso del final, y que se han faltado pues diferentes cosas, porque aquí vamos a tener el personaje de Tigris, que aquí la vamos a tener muy diferente. Es Hunter Schafer, que ya la conocemos de Euphoria, y es un personaje totalmente diferente a lo que ya conocemos Tigris de los Juegos del Hambre. Me parece que la conexión no está justificada, por ejemplo, en Tigris, porque es un personaje que para mí en el libro se explota bastante, ese desarrollo entre hermanos, ese desarrollo entre qué pasó con Tigris y con Snow, y me parece que aquí en la película se han centrado mucho más en la parte romántica y en la parte de conexión entre Lucy Gray y Snow, y se han saltado algunas cosas que quizás como fan me hubiese interesado más, que el amor y el desamor de una relación bastante tóxica, de él la manipula, ella lo manipula a él. Muchas canciones, agradezco que nos hayan metido todas las canciones del libro, porque vaya tela, el libro sí tenía canciones, pero vamos a tener muchas canciones y muchas cosas que evidentemente nos van a recordar a Katniss Everdeen, porque vamos a tener la canción del hombre ahorcado, ¿vale? Es una canción que es mítica. Es una película recomendable, es una película que es un accesorio para los que quieran saber un poquito más del Capitolio, es como un anexo, pero no me parece pues película que sea de total obligación hacerla. A ver si me entendéis. Veo que es muy interesante, pero no creo que haga justicia al formato original. Sí, creo que es bastante... es muy diferente, tiene la tonalidad muy diferente, evidentemente cambia, y vamos a tener cositas de los Juegos del Hambre. Es el mismo director, es la misma historia, es el mismo Capitolio. Entonces, y son los mismos personajes, los que ya vemos de mayores, pero sí echamos en falta todo el rato los personajes que nos presentaron en la saga, la saga original de los Juegos del Hambre, y creo que tenemos conexión, o automáticamente creamos una conexión más intensa con esos personajes. Es una película correcta, pero que, por ejemplo, para mí es como una hamburguesa del McDonald's. Te estás comiendo la hamburguesa, qué buena. Al final de la hamburguesa ya no es tan buena, en este caso, y luego pues te dan ganas de meterte la saga original para quedarte pues sin hambre. Pues eso es lo que me pasó a mí al leer los libros, y eso es lo que me pasó a mí pues viendo la película. No creo que esté mal del todo, pero sí creo que yo personalmente no he conectado absolutamente nada con la película. Esta falta de tono en la segunda parte personalmente no le hace nada bien a la película, ni lo que es al final, porque ya entramos en el final de la película y es bastante alargada para luego en un final pues todo hacerlo más ligero posible hasta terminar y dejar algo cortado de mal manera. Yo personalmente o hubiera escrito un segundo libro, o esto se hubiera hecho de otra forma, pero es una historia que no estoy conectada desde el principio, y vuelvo a repetir que me he leído los libros, todos los 5 libros, y me he visto todas las 5 películas, y me parece que es la historia más endeble. Entonces, si le tuviera que dar una puntuación, le voy a dar un 5 con todo el dolor de mi corazón, quizás un 5,5, por ahí van las cosas, pero me parece que es una película correcta, pero que no llega a saciar a los verdaderos fans o en general a todo el mundo. Ya os digo que no conecto con la historia, pero no
por la historia en sí o la película en sí. Creo que eso lo han hecho bastante bien, que es una buena adaptación, que le faltan cosas, que han decorado otras, como al igual que las otras anteriores, pero que yo personalmente creo que el principal problema lo tenemos en el libro. Es un libro totalmente diferente y que creo que no funciona tanto cómo funciona lo que es la saga entera, incluso si metiéramos a Sin Sajo la parte 1, que puede ser muy parada y tal, pero aún así es todo mucho más informativo, todo es mucho más relevante lo que nos cuenta en Sin Sajo que quizás lo que nos contó aquí, que creo que le falta diferentes cositas. Esta es mi opinión, espero saber vuestra opinión, si os habéis leído el libro, si no os habéis leído el libro, qué os ha faltado. A mí personalmente ya os digo que me ha faltado esa relación entre Triggs y Snow, me ha faltado mucho de esa historia, y qué os ha gustado más o menos, y si creéis que esta es mejor que la saga original o peor, ¿vale? Que le deis a un like, que me sigáis, que no os cuesta nada y a mí me hacéis muy feliz, y que nos vemos pues muy prontito. Un besito. ¡Mua!